a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Bueno, como se dieron cuenta en el título, el día de hoy quiero hablar de una historia que probablemente muchos conocemos y es porque quiero traer una enseñanza como a este momento, por decirlo así. Entonces, esta historia es la de la multiplicación de los panes y de los peces. Y bueno, voy a de pronto contar un poquito la historia con los versículos. Y bueno, dice, me basé en Lucas capítulo 9 y dice en el versículo 10 que regresan los discípulos y le cuentan a Jesús lo que han hecho. Y Jesús les dice que quiere estar a solas con ellos, entonces se los lleva. Y dice que cuando la gente se da cuenta que Jesús se está yendo, lo siguen. Y cuando llegan allá, bueno, Jesús en su infinito amor los recibe y les empieza a hablar sobre el reino de Dios y también sana a los enfermos. Luego en el versículo 12 dice que cuando ya empieza a oscurecer, los discípulos le dicen a Jesús, envía a esta gente a los pueblos y caseríos cercanos, a buscar un lugar donde puedan comprar comida y pasar la noche. Aquí no hay nada. Entonces Jesús les dice así súper despreocupado de la vida, denles ustedes de comer. Entonces ellos le responden, solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Si fuéramos a dar de comer a toda esta gente, tendríamos que ir a comprar comida. Vemos esta historia y bueno, Jesús, quiero aquí hacer un paréntesis, Jesús, así como los discípulos tenían 5 panes y 2 peces, nosotros también tenemos talentos, tenemos habilidades, tenemos dones, tenemos cosas que Dios nos ha entregado. Y para Jesús, esos 5 panes y esos 2 peces eran suficientes para alimentar a 5,000 personas, porque luego vemos que sí pasó. Y como les decía, Jesús súper despreocupado les dicen, pues denles ustedes de comer, ustedes pueden, con lo que tienen ahí, pueden darles de comer. Y yo creo que Jesús les dijo esto porque Jesús ya había hecho bastantes milagros y los discípulos se habían dado cuenta de que Jesús podía hacer hasta lo imposible. Pero aún así los discípulos pusieron un pero y le dijeron, pero Jesús, no tenemos suficiente para dar. Y digo que hago este paréntesis porque muchas veces nosotros tenemos dones, habilidades, talentos y Jesús nos dice, bendice a otras personas con eso que tienes o quiero que hagas esto, quiero que vayas a otro nivel porque lo puedes hacer y nosotros no nos fijamos en lo que tenemos, no nos fijamos en que tenemos esos talentos, esos dones, sino nos fijamos en lo que no tenemos. Y le decimos, pero Jesús no me alcanza, no me alcanza con lo que me has entregado, no me alcanza para ir a este otro país porque no tengo esto, o no me alcanza para estudiar esta carrera porque no tengo esto. Entonces, lo primero que quiero decir en este video es que realmente revisemos porque sé que Dios nos ha entregado dones y talentos a cada uno de nosotros y muchas veces Él nos ha dicho que hagamos cosas, pero nosotros decimos, pero Jesús, no tengo esto. Y Jesús hoy quiere que nosotros miremos lo que tenemos y no lo que no tenemos. Y que miremos qué podemos hacer con eso que tenemos. Y bueno, ya después de esto, Jesús les dice, hagan que la gente se siente en grupos de 50. Los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó. Entonces, vemos que Jesús no les dice, no, o sea, no los regaña por decirlo así, no les dice como, pero eso les alcanza, no se han dado cuenta que yo puedo hacer muchos milagros, no. Él simplemente les dice, ok, yo creo que él en su mente dijo como, les voy a mostrar que sí se puede dar a comer a 5,000 personas con lo que ustedes tienen. Y les dice, sienten a las personas en grupos de 50. Y aquí doy el segundo punto y es, él te va a dar la estrategia para que puedas multiplicarlos y bendecir a muchísimas personas. Ahí Jesús mira y dice, bueno, hay muchísima gente y si los repartimos en desorden, de pronto no va a alcanzar. Entonces, sentémoslos en grupos de 50 y listo. Él planificó y les dio una estrategia a los discípulos para que esa comida sí alcanzara para todos. Y entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo y los bendijo. Entonces el tercer punto es que antes Dios ya te ha dado los dones, los talentos, Dios ya te ha dado la estrategia, pero antes de hacer cualquier cosa, recuerda
que si tú puedes hacer eso, no es porque seas muy pro o no es porque tengas muchos talentos, sino es porque Jesús está contigo y es porque Él te ha dado la estrategia para ver cómo puedes multiplicar esos talentos y bendecir a muchísimas personas. Que antes de hacer cualquier cosa, bendigas eso que vas a hacer y le des gracias a Dios porque te ha dado ese talento. Porque puede que tú puedas hacer algo que muchísimas otras personas no pueden hacer, pero a Dios le complació darte ese talento a ti. Y ya por último, quiero leer un versículo que tal vez también muchos conocemos y es Hechos 3, versículos 6 al 8. Dice, sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Pedro sabía muy bien lo que no tenía y yo creo que tú también lo sabes. Yo creo que tú sabes qué tienes y qué no tienes. Pero Pedro no se fijó en eso que no tenía. Pedro se fijó en lo que sí tenía. Se dio cuenta que tenía a Dios y que eso era suficiente para poder sanar a esa persona porque Jesús lo iba a utilizar para hacer eso. Entonces es bueno que tú sepas qué no tienes, pero no que te fijes en eso como un obstáculo, sino que puedas mirar lo que sí tienes y ver cómo puedes bendecir a los demás por medio de eso que tienes. Si le entregas eso que tienes a Dios y le pides que te utilice, yo estoy 100% segura que Él multiplicará todos esos talentos y te utilizará para bendecir a otros. Entonces, ya para finalizar este video, les doy muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones, síganme en mis redes sociales, déjenme en los comentarios qué talentos tienen y cómo Dios tal vez los ha multiplicado. Y recuerden que eso que tienes es único y que si Dios te lo entregó es porque Él confía plenamente en ti y confía en que tú vas a poder bendecir a otras personas con eso. Entonces, yo sé que llevo como 9 meses grabando, pero todavía no tengo una manera de despedirme. Entonces, bye.